Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer solamente el versículo 14. Siempre le digo, y hoy no va a ser la excepción, que usted en su casa, cuando vaya a repasar el mensaje de hoy, no lea exclusivamente el 14, lea el capítulo completo. Tiene 51 versículos. O por lo menos lea la primera parte del 1 al 18, que condensa una idea, ¿sí? Nosotros por cuestión de tiempo vamos a leer solamente el versículo 14, pero no lo estamos aislando de su contexto, sino que como allí está el sumo, ¿ok?, de lo que vamos a hablar en esta mañana, entonces nos vamos a concentrar en la explicación que nos da Juan acerca de la vida del Señor. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Hoy vamos a hablar sobre un tema que lleva por título Caminando en equilibrio. Caminando en equilibrio. Y vamos a tomar a Jesús como nuestro modelo, y así debe ser, para hablar sobre nuestra manera de actuar, de conducirnos, de vivir nuestra vida como creyentes bajo el ejemplo que Jesús colocó. Pero no solamente porque lo haya dicho con sus labios, sino porque lo vivió. En Juan 1:1 comienza este teólogo, el único que explica de los 4 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el único que trata de introducirnos en esta teología sobre la naturaleza del Hijo, esa naturaleza divina. Y él comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nada más profundo, teológicamente hablando, que este primer versículo del capítulo 1 de Juan. Nada más profundo. Mientras que Mateo y Lucas nos enseñan la genealogía de Jesús, Mateo desde Abraham y Lucas desde Adán, Juan nos presenta al verbo divino hecho carne. Y eso tiene una intención, eso tiene un propósito. Quizás nosotros no lo percibimos como debe ser, pero nos mantiene alertas frente a los extremos en que muchas veces queremos vivir nuestra vida como creyentes. Ahora, cuando nos vamos al original en el griego de cómo se traduce esta palabra en nuestro castellano verbo, la palabra verbo es, o el término verbo es la palabra rema, el rema de Dios, es decir, su mensaje. No es el logos. El logos es la palabra escrita, pero el rema es el mensaje que viene de Dios. Entonces Jesús era un mensaje que venía de parte de Dios. Ese mensaje, como su palabra bien lo dice, tiene un propósito. Nos comunica algo. Jesús nos comunicó algo. Cuando Juan hace referencia al principio, nos está diciendo que en ese principio ya el verbo estaba allá. Ahora, ese mismo verbo que estaba allá en el principio, que estaba con Dios y que era Dios, ese mismo verbo, dice ahora el 14, fue hecho
carne. ¿Se da cuenta cómo conectamos desde el versículo 1 hasta el 14 la misma idea? Repito, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. Ese verbo que estaba con Dios y que era Dios, que estaba en el principio, aquí no nos dice cuál principio. No necesariamente está haciendo referencia a Génesis 1:1, ¿se acuerda? En el principio, cuando dice la creación del mundo, no necesariamente es eso, pero sí nos hace referencia a que desde la eternidad el verbo estaba con Dios, es más, el verbo era Dios, desde la eternidad. Cronológicamente hablando, nosotros no entendemos, no logramos asimilar el concepto de la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos al paso del tiempo, es decir, al cronos. El movimiento de rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol y sobre su mismo eje hace que nosotros vivamos pendientes y ligados a los segundos, minutos, horas, días, meses y años. Y nos partimos una tortica en nuestro cumpleaños, para celebrar que nos ponemos más viejos, aunque no queramos estar más viejos. Entendemos nuestra vida bajo el concepto del cronos, de allí viene la palabra cronómetro. Así la entendemos. De modo que cuando escuchamos eternidad, ese concepto queda ambiguo en nuestra mente, no entendemos. Eternidad no es solamente que no hay tiempo allí, aun cuando ese concepto ya nos descoloca. No solamente no hay tiempo en la eternidad no hubo un inicio y no va a haber un fin. La eternidad es otra dimensión, completamente distinta a esta dimensión del tiempo cronos. Así que en el principio, allá en la eternidad, y aquí cuando hace referencia al principio, no está hablando al inicio de las cosas, cuando apenas se están formando. Va más allá, va hacia la eternidad. En ese principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios al mismo tiempo. Tampoco lo vamos a entender, fíjese. Son elementos teológicos que no los entendemos, ni estamos llamados a entenderlo por completo. Acuérdese, la fe es por el oír y el oír, con que yo lo crea está bien. Mi mente no tiene que procesar y entender cada cosa que la palabra nos enseña. Como la mente de Tomás, el discípulo, no entendía ese evento que ya imagino lo había vivido, porque ya Jesús había resucitado a Lázaro. Ya los que estaban allí en medio de esa situación habían aprendido el concepto de la resurrección. Vista, vivida, practicada. Pero Tomás no entiende el concepto y por no entender el concepto de la resurrección del Señor Jesús, Tomás pide evidencias científicas. Y dice aquellas famosas palabras, hasta que no meta mi dedo en su llaga, hasta que no lo palpe. ¿Ves? Evidencia científica, que sea notoria. Hasta que no pase eso que dijo él, no creeré que resucitó. Nosotros no necesitamos entender, porque cuando queremos primero entender, queremos evidencias científicas. Y fíjese lo que el Señor Jesús le dijo a Tomás, bienaventurado eres Tomás, porque viste, te fue concedido meter el dedo en la llaga, tú eres bienaventurado. Pero más bienaventurados serán los que después de ti crean sin tocar. ¿Cuántos han creído sin tocar? ¿Se da cuenta? Por fe. Las explicaciones teológicas que está dando el autor de esta carta, las está dando para que aprendamos. Y en el momento en que Dios quiera que comprendamos, lo comprenderemos. Mientras tanto,
estaremos pendientes de que en el principio el verbo estaba y era Dios, y ese verbo que estaba en el principio, dice Juan acá, hoy fue hecho carne. ¿A quién hace referencia? A Jesús. Este hoy no es hoy del presente, es hoy del presente de Juan. Y él dice, hoy fue hecho carne. Y utiliza otro verbo diciendo, y habitó en pasado entre nosotros. Esta carta fue escrita de eventos que ocurrieron durante la vida de Jesús, pero fue escrita después de la resurrección de Jesús. Por eso él dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, es decir, vimos su imagen. La misma imagen del unigénito del Padre. Y esa gloria o esa imagen que es Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Esta introducción un poco quizás confusa por los términos teológicos que le estaba hablando, quizás no podamos comprenderlo, pero nos abre una nueva idea de mirarnos en Jesús para estar llenos, como Jesús lo estaba, de gracia y de verdad. Por eso el mensaje se titula Caminando en Equilibrio. Por un lado, nosotros como seres humanos tenemos cierta tendencia a ir a los extremos en todas las cosas, o por lo menos en la mayoría de las cosas de nuestra vida. Tenemos la tendencia a ir hacia los extremos, y los extremos son muchas veces peligrosos. En el caso de la verdad y la gracia, estos extremos separados son peligrosos. Jesús vivió lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Por eso cuando tenía la mujer samaritana, cuando tenía la mujer que había sido hallada en adulterio, él aplicó gracia y verdad con la mujer. No aplicó solamente gracia, pero tampoco aplicó solamente verdad. Hubo un equilibrio. Ahora, este texto nos abre una idea donde Juan, como autor de la carta, nos presenta a Jesús como 100% Dios y 100% hombre. 100% gracia, 100% verdad. Jesús no es una mezcla de 50 y 50%. No se trata de que tiene dos caras, o no se trata de que tiene dos niveles, 50% de gracia, 50% de verdad, o 50% de Dios y 50% de hombre. No, la naturaleza de Jesucristo en ese momento era 100% divina y 100% humana. Nunca dejó de ser Dios. Filipenses dice, se despojó. Pero cuando dice se despojó, no está diciendo que dejó de ser Dios para venir y habitar entre nosotros. Nos está diciendo que simplemente dejó las bondades y ventajas de lo que significaba ser Dios allá en la eternidad para venir a sentir lo que por primera vez iba a sentir como hombre, 100% hombre. Sintió hambre, sintió sed, sintió cansancio, lloró. Esas son experiencias que Dios, como Dios, no las tiene. Dios no tiene necesidad de comer. Dios es espíritu, no tiene que sustentar un cuerpo. Dios no se cansa, es omnipotente. Sus fuerzas, su poder nunca se acaba. Dios vino y habitó en un cuerpo, y ese cuerpo sí se cansa, sí se entristece, ese cuerpo sí siente hambre. Y después de 40 días de ayuno más, ¿quién no? Y por allí vino la tentación, ¿se acuerda? Por allá vino la tentación, Mateo 3. Se dio cuenta Satanás que el cuerpo de Jesús tenía hambre.
Así que Juan nos presenta no una mezcla de Jesús de 50 y 50, sino un 100% de Dios, un 100% de hombre, un 100% de gracia, un 100% de verdad. Ese es el modelo que usted y yo debemos imitar. Ese es el modelo que usted y yo debemos visualizar. Muchas veces, cuando hablamos de la encarnación del Señor, debemos tener en cuenta lo que significa estar presente. Él dice, y habitó, ese verbo que fue hecho carne, habitó. ¿Qué se nos viene a la mente el término habitar? Morar, correcto. Hacer morada. Sugiere que Dios, en su amor perfecto, envió a Jesús a hacer morada, no entre nosotros solamente, sino en un cuerpo como el de nosotros. Acuérdense que en Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, siendo hombre, porque nos entiende nuestras limitaciones. Jesús entendió nuestras debilidades. Por eso es capaz de decirle en una respuesta al apóstol Pablo, cuando nos narra el apóstol Pablo diciendo, 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón. La respuesta del Señor a Pablo es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay quienes argumentan diciendo que el aguijón de Pablo tenía que ver con el carácter, pero acuérdense que cuando Saulo de Tarso venía montado en el animal y cae por aquella luz refulgente que lo tumba, quedó ciego con una ceguera 3 días. Y cuando le restaura la vista, no se restaura de manera completa. Luego en otra carta el apóstol Pablo habla diciéndole a los hermanos de cuán grandes son las letras que le escribe, porque él tenía problemas con su ojo. Entonces, para ser un escritor, Pablo está viendo su debilidad de visión, la está viendo como eso, como una debilidad, como una limitante. Para el que está apasionado por la lectura de la palabra, para el que está apasionado con la escritura, eso es una limitante. Y el apóstol Pablo dice, tengo un aguijón que me pica, que me limita. Pero Jesús le dice, bástate mi gracia, porque la debilidad que tienes en tu cuerpo yo la tuve también. Y el poder de mi Padre me sostuvo, así que a ti te va a sostener el poder de mi Padre. Es lo que el Señor Jesús le dice en respuesta a esa oración al apóstol Pablo. Filipenses 2, 6 al 7, la Nueva Versión Internacional lo dice así, para que usted vea lo que significa el hecho de cómo vino Jesús a habitar entre nosotros, no solamente a caminar entre nosotros, sino a caminar como nosotros, en un cuerpo como el de nosotros. Filipenses 2, 6 y 7. La NBI lo dice así, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Se da cuenta? Ahora, toda la gracia y toda la verdad que trae Jesús como Dios habitó en un cuerpo como el suyo y el mío. ¿Por qué le estoy dibujando esto? Porque a veces hemos escuchado o podemos hasta creer que aunque Jesús es nuestro modelo, pues Él sí lo podía hacer porque era Dios y para Él era como más fácil. Y quiero como autojustificar mi incompetencia al respecto de cómo actuar como Jesús actuó, porque es una incompetencia. Es una incompetencia de mi parte no tomar a Jesús completamente como modelo, sabiendo que aunque era Dios, no estimó eso a cosa que es aferrarse, sino que se humilló, dice la Reina Valera. Esta versión dice, se rebajó voluntariamente.
dejó eso de ser igual a Dios en su perfección, sin sentir las limitaciones y debilidades de nuestro cuerpo, para venir y habitar no solamente entre nosotros, sino como nosotros. Ahora Jesús tenía que acostumbrarse a comer, probablemente 2 veces al día, porque antes las personas comían 2 veces al día. Ahora Jesús tenía que acostumbrarse a bañarse. Imagínense, ¿cuándo como Dios se iba a bañar Jesús? No, nunca se iba a bañar. Dios no necesita bañarse. Este cuerpo sí. Este cuerpo que suda. Este cuerpo que se desgasta. Este cuerpo que va pasando los años, ¿verdad? Y se le va pegando a uno un olorcito que uno llama olorcito a viejo, que es natural. Así como los bebés tienen su olor natural de bebé, es una hormona que se produce en el bebé, muy natural, y es un olor muy agradable. En las personas mayores, ¿cómo es? Adulto mayor, también sucede lo mismo. Hay una hormona que se activa y químicamente nuestro cuerpo expide un olor que en algunos huele a viejo. Perdón. Ahora note usted algo, hermano. Estar presente, en el caso de Jesús, lo hizo sentir en su cuerpo las debilidades que usted y yo teníamos. Pero Él vino con verdad y con gracia. Así que si él pudo aplicar verdad y gracia en su vida, a pesar de la debilidad en el cuerpo, usted y yo también podemos aplicar gracia y verdad en nuestra vida a pesar de nuestras debilidades. Hebreos 4:15, la versión NBI, continúa diciendo lo que le comentaba hace un rato. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que a nosotros, aunque sin pecado. Jesús fue tentado teniendo hambre, como muchos de nosotros podemos ser tentados en medio del hambre. Nosotros queremos justificar nuestras acciones en función de lo que sentimos. Robé porque tenía hambre. ¿Ve? Justificamos nuestras acciones. Jesús no tuvo necesidad de justificar sus acciones porque simplemente no cedió a la tentación. 40 días de ayuno, y cualquiera dice, hay algunos que dicen que vamos al ayuno para estar fortalecidos, pero era el elemento que Satanás estaba esperando para que Jesús cayera. 40 días de ayuno, tenía hambre extrema. Él lo sabía. Y Jesús se agarra de la palabra, se agarra de la verdad. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y en la segunda y la tercera tentación, vuelve el Señor a agarrarse de la verdad, porque Él es 100% verdad. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se da cuenta? 100% verdad. En medio de un cuerpo débil, en medio de la limitación de nuestro cuerpo. Pero tenemos que conocer la verdad y aplicarla. Solo que a veces, cuando aplicamos la verdad sin gracia, eso se convierte en arrogancia. Es así como que yo sí lo hago, yo sí soy más perfecto. ¿Ves? Yo sí lo tengo, yo tengo ese no sé qué que tú no tienes. Yo tengo eso que me posiciona. Se convierte como en una licencia para la indiferencia.
Cuando Jesús, a pesar de ser 100% verdad, sube al monte, lee Mateo 4, al finalizar, y él dice, subiendo al monte, y Mateo 5 comienza diciendo, viendo a la multitud, tuvo compasión de ellas. Y ahí comienza, hermano, un mensaje de bienaventuranza. Y comienzan las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos, bienaventurados aquellos. Pero porque Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Y comienza a hablarles de la verdad con gracia. Y le habla a la multitud no solamente de las bienaventuranzas, sino de las tareas que ahora tenía. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Ves? Todo ese mensaje está unido, aunque esté separado por capítulos, por puntos y aparte. Todo ese mensaje está unido en un solo mensaje. Mateo 5, 1 al 12, bienaventuranza. Luego la versión Reina Valera coloca un subtítulo, la sal de la tierra, versículo 13. Luego la Reina Valera vuelve a colocar otro título, versículo 14 al 16, luz del mundo. Luego vuelve a colocar otro título, Jesús y la ley, versículo 17 al 20. Luego vuelve a colocar otro título, Jesús y la ira, versículos 21 al 26. Luego vuelve a colocar otro título, Jesús y el adulterio, versículo 27 al 30. Jesús y el divorcio, 31 al 32. Jesús y los juramentos, 33 al 37. El amor hacia el enemigo, 38 al 48. Jesús y la limosna, ya estamos en el 6, capítulo 6 de Mateo. Jesús y la oración, 5 en adelante. Jesús y el ayuno, 16 en adelante. Tesoros en el cielo, 19, 20 y 21. Lámpara del cuerpo, y usted sigue y sigue. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, gran parte del capítulo 7 es el mismo mensaje de las bienaventuranzas. Y ese mensaje tan completo nace de la acción de ver y tener compasión. 100% verdad. Estudie esos mensajes con seriedad. Y comienza con una parte bonita que nos alienta, ¿no? Eso es como cuando en la programación neurolingüística le enseñan a usted a que cuando usted quiere decirle a una persona que mejore en algo, primero le hable de algo bonito, ¿verdad? Y usted llama a su compañero de trabajo, ¿verdad? Hasta su esposa, porque podemos utilizar con la esposa programación neurolingüística, aunque la esposa lo usa más que con uno. ¿No le ha pasado que la esposa le dice, mi amor, lo hiciste bien, te quedó bien bueno? La próxima vez le puedes añadir, ¿ves? Eso es programación neurolingüística. Te halaga primero, y eso lo usa más la esposa con uno que uno con la esposa. Te halaga primero y después ¡tan! Te da el palo marranero. ¡Tácata! ¿Ves? Estuvo sabrosísimo, mi amor. Por ahí comienza lo hiciste, pero bueno, estoy hablando de la mujer sabia, porque aquella mujer que destruye no toma en cuenta nada de eso. Jesús comienza así, ¿ves? Bienaventurado, y habla de esas promesas, y luego va haciendo demandas. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal, ¿ah? Les habla de la ley, les habla de la ira, airaos pero no pequéis, ¿ah? ¿Ve cómo va la cosa tornándose? Jesús es 100% verdad. Vivió en verdad y habló de verdad. Pero siempre acompañó la verdad con la gracia. ¿Y qué le daba la gracia? El hecho de entender nuestra limitación humana. Entender que nosotros tenemos debilidades. Así actuó Jesús. Porque la verdad sin gracia
es arrogancia. La verdad sin gracia a veces es legalismo. ¿Ve? La verdad sin gracia es legalismo. Cuando llegamos al legalismo, pretendo decirle a las hermanas que si no usan falda no son santas. Esa es la verdad cuando trasciende al legalismo. No me importa tu corazón, me importa es que uses falda. No, hermano, yo no estoy diciendo que uno se vista mal. Yo no estoy diciendo que usted traiga una minifalda. Aquí en la congregación yo apelo al sentido común. Yo apelo a que la dama entienda, por ejemplo, esas bancas. Y si usted se pone un pantalón corte bajo y se va a sentar en esas bancas que no cubre toda la espalda, sino la mitad de la espalda, y usted sabe que un pantalón corte bajo, ¿verdad?, cuando se sienta se baja más, yo apelo al hecho que usted entienda que se le va a ver la alcancía por detrás. O sea, las personas que estén por detrás de la banca le van a ver la alcancía. Yo apelo a usted y su conciencia de no mostrar su alcancía allí. ¿Se entiende cuando le estoy diciendo alcancía, verdad? Estamos transmitiendo y no quiero ir más allá. Y siempre lo he dicho, hermano, las cosas cortas, demasiado cortas, que te dan a enseñar o a mostrar un poquito más, siempre tienen la intención de que imagines lo poquito que no estás mostrando. ¿Ve? Yo no te estoy diciendo que te vistas, que no te vistas, que no sé qué más, pero yo no te voy a legalizar la forma de vestirte para adorar a Dios. Tú lo tienes que entender. Tú tienes que apreciar tu cuerpo, lo que es privado, lo que es para tu esposo solamente, si ya lo tiene, y si no le tiene, lo que le vas a guardar a tu esposo. Pero si ese cuerpecito lo va a ver todo el mundo, que va a guardar para el esposo. Y lo mismo los caballeros. Es sentido común, hermano. Si usted no puede entrar a las instituciones públicas en tiritas, guardacamisas y chancletas, porque para venir aquí pretendes venir en tiritas, blusitas y chancletas? ¿Me explico? Pero eso es sentido común. No te voy a legalizar que el vestido que arrastras te hace más santa que la otra que no usa vestido que arrastra. No. ¿Ves? La verdad sin gracia es legalismo. Se cae en el fariseísmo. Y usted sabe cómo Jesús señaló la hipocresía de los fariseos. Ni entran ni dejan pasar, les dijo el Señor, por la hipocresía de su legalismo. Ahora, en Mateo 23:4, el Señor dice a los fariseos, le dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La verdad sin gracia es legalismo, es poner tropiezos. La segunda parte de este razonamiento o de este estudio guarda entonces relación con el esqueleto de nuestro actuar. Ya vimos en primer lugar lo que significa el compromiso de estar presente. Dios envió a su Hijo, el verbo que estaba en el principio vino y habitó no solamente con nosotros, sino como nosotros. Y trajo con él 100% verdad y 100% gracia. Y aplicó 100% verdad cuando debía hacerlo. Ahora el mismo texto nos enseña que esa verdad bien conectada con la gracia debe tener un efecto en nuestro actuar, en nuestro caminar. Y ese efecto debe darse en medio de un equilibrio. Acuérdese, 100% gracia, pero también 100% verdad. Entonces, debe darse en un equilibrio perfecto
quizás nosotros no tengamos la pericia o esa naturaleza divina que le permitió a Jesús andar así, pero por algo escudriñamos la palabra, por algo estudiamos acerca de Jesús, por algo queremos imitarle. Ahora, la verdad que nosotros debemos imprimir en nuestra vida es el esqueleto de nuestro andar, es lo que nos sostiene y nos pone en evidencia con nuestro alrededor. La verdad es la información correcta que hemos trazado a la luz de las Escrituras y que nos da dirección, nos da propósito de vida. Pero a esa verdad tenemos que añadirle al mismo tiempo gracia, porque si no, entonces estaríamos cayendo en el legalismo. Ahora, fíjese, vaya a su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 15. Yo quiero que usted lo tenga allí para que se dé cuenta de lo que estamos hablando. La verdad y la gracia van juntas, una sin la otra, nos lleva a los extremos. Si yo quisiese solamente andar en medio de la gracia, eso me convierte o me hace ser demasiado permisivo. ¿Ves? Y hay cosas que yo no entiendo, mi mente no logra entender. Es si yo he sido liberado del pecado, ¿cómo vivo ahora? Yo fui trasladado de un reino a otro reino. Cuando hablo de reino, cuando la Biblia me está hablando de reino, está hablando de un sistema de leyes, de una forma de gobierno. Cuando estaba atado, encadenado a la muerte, ese sistema de gobierno es el sistema del pecado. Cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de los gobiernos del mundo. Estamos hablando de lo mundanal que no tiene nada, o de lo terrenal que no tiene nada que ver con Dios, con lo divino. ¿Ve? Con leyes sí, pero son leyes terrenales acá, que te dicen a ti, dale al cuerpo lo que el cuerpo pida. Entonces, los que saben de lo que voy a hablar saben que cuando viene el jueves o el viernes, entonces, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué está queriendo decir con eso? ¿Ves? Hay una marca en la carne que me mantiene ligado al pecado por ley. En Cristo, usted y yo hemos sido trasladados de ese gobierno, de ese sistema de leyes, a un nuevo sistema de leyes. No fuimos trasladados al limbo. No fuimos trasladados a una dimensión donde no hay nada y yo tengo que buscar a ver qué voy a hacer. No. La palabra nos enseña que nosotros ahora que hemos dejado de ser esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la ley de Cristo. Seguimos un gobierno de leyes, solo que ahora distinto al gobierno del pecado, de la muerte, de lo mundano. Efesios 4:15 dice, más bien, al vivir la verdad, ¿con qué? Con amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes a todo en Cristo, que es nuestra cabeza. Así lo dice la versión Nueva Biblia Viva. Y me gusta cómo la relación de verdad y amor se evidencia en esta parte de esta palabra, porque andar en verdad no es solamente andar señalando los pecados de los demás. No es solamente andar señalando que los demás se equivocaron. No es solamente andar señalando que tú pecaste y que necesitas reconciliarte. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, le está diciendo a los hermanos realmente acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Y esa unidad del cuerpo de Cristo, en el versículo 15, dice la Reina Valera, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La idea del amor y la verdad juntas es la que nos lleva a entender realmente cómo vivir la verdad bien, 100% verdad.
con amor. ¿Se acuerda 1 Corintios 13, 1? Si yo hablase en lengua humanas y angélicas y no tengo amor, ¿ves? ¿Y qué sigue diciendo? Y si yo diese mis bienes y repartiese todo lo que tengo y no tengo amor, ¿y qué sigue diciendo? Y si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, son 3 efectos de lo que hacemos en nuestra vida y las consecuencias cuando no hay amor. De nada vale, nada soy y de nada me sirve. Verdad. La verdad con amor. La verdad con amor. Indudablemente, hermano, el Salmo 119, 160 dice la PDT, la suma de tu palabra es verdad. Eso es indudable. ¿A dónde vamos a recurrir para ver cuál es la verdad? A la palabra de Dios. Y sí, allí hay cosas que debemos hacer y hay cosas que debemos dejar de hacer. La suma de todo eso es verdad. Cristo lo dijo, Cristo lo hizo. Vamos a la palabra y nos dice, por ejemplo, airaos, pero no pequéis. Entonces vamos a la palabra y nos encontramos la verdad que tenemos que practicar, no solo predicar, practicar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo es que le dice allá en Efesios el apóstol Pablo? Mire, esta revelación del apóstol Pablo, aunque él no tenía hijos, pero él ya le había dicho a Timoteo que él era como un hijo. ¿Ves? Y Pablo le dice a los padres, padres, no exasperéis a ira a vuestros hijos. O sea, la Biblia está llena de palabra de Dios para nuestra vida que es verdad, para que la pongamos en práctica con amor. Con amor. ¿Cómo le dice a las esposas? Esposa, sujétese a su marido. ¿Y qué le dice a los maridos? Marido, amad a vuestras mujeres. Tratarla como a vaso más frágil. ¿Qué le dice a los hermanos y a las familias? ¿Qué le dice? Soportad uno a otro. Restaurarles con espíritu de mansedumbre. Ve que tenemos que hablar 100% verdad. Eso es verdad. Y yo lo voy a mandar a leer Judas, para que usted vea aún cómo se trata a los detractores de la doctrina del Señor. Pero con amor, verdad y gracia. La gracia sin verdad es un relativismo sentimental. Ahora vemos no solo la aplicación de la verdad, no solamente el hecho de querer hacer y ser como Dios quiera que yo sea, sino actuar en medio de ese amor que viene como regalo. Acuérdense Juan 3:16, ¿cómo es que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la gracia que nos ha dado, ese regalo, ese don, que no merecíamos, que no pudimos comprar, que no nos ganamos. La gracia no nos la ganamos. Es más, no la merecíamos. Por eso es gracia inmerecida. Gracia sin verdad es relativismo sentimental. Cuando usted y yo andamos con la gracia por delante, es como cuando un doctor tiene una mala noticia para el paciente, pero no se la dice por miedo a que el paciente se muera. O por miedo al que el paciente se le vaya y no le siga pagando la consulta. La gracia por sentimiento nos coloca en problema frente al Señor cuando queremos solapar las conductas que no deben ser solapadas. ¿Se entiende cuando le digo la palabra solapar? Tapadas, enmascaradas.
maquilladas, porque somos expertos maquillando las cosas. Queremos hacer siempre, siempre no. Queremos con regularidad maquillar las cosas para que parezcan algo que no es. Queremos maquillar nuestra vida, queremos maquillar nuestro matrimonio, queremos maquillar nuestras acciones y nuestras palabras. ¿De qué le vale decir ¿de qué le vale a usted no decir una grosería cuando se golpea, pero dice miércoles con entonación? Eso es un maquillaje. Eso es un maquillaje. Que usted no diga una grosería cuando se está levantando, ¿verdad? Y usted sabe que todos los seres humanos tenemos un radar en los dos dedos de los pies, del dedo gordo o en el dedo, ¿cómo se llama el otro? En el dedo índice del pie, ¿no? Esos son los radares y ellos están ciegos a veces. Y con la pata de la cama o de la mesa usted logra conectar. Entonces yo ando siempre pendiente de no decir grosería. Quítese de vosotros toda maledicencia, dice la palabra. Y hasta nos habla de que no digamos más grosería, dice la palabra. Pero entonces con entonación, usted sabe cuál es la entonación, me sale la palabra miércoles. Eso es un maquillaje. Eso es un maquillaje. O cuando estoy en una discusión con mi hijo, con mi hija, y para no insultarlo, o con la esposa o con el esposo, y para no insultarlo, le digo, ¿te pareces a tu mamá? Ahí salió don Pedro. Estoy maquillando una cuestión de adentro que iba mal dirigida. Gracia sin verdad es sentimentalismo. Y Jesús no fue sentimental. Vivir una gracia sin verdad es estancarse espiritualmente hablando. Si pudiésemos decir algo así, acuñar ese término, no me gusta, pero estaríamos estancados. O por lo menos seríamos del lado del bando que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 3 y le dice a los hermanos, hermanos, no pude hablaros como hermanos espirituales, sino como carnales. Hermanos, pero carnales. ¿Ve? Andar en gracia sin verdad o andar en verdad sin gracia es ser del lado de los hermanos carnales. Esos hermanos que siempre andan viendo la viga que tiene, la paja que tiene el otro en su ojo. Esos hermanos que siempre andan viendo la falla del otro. Esos hermanos que siempre andan victimizándose. ¿Ve? No me saludaron hoy. La hermana no me saludó. Viste que ni dijeron mi nombre, ni me felicitaron. Pobre de mí. Yo siempre le digo a mi hija y a mi esposa, cuando estamos así y algo se presenta en la casa y llevamos esa tendencia a victimizarnos, antes le cantábamos la canción entre nosotros, es algo de nosotros como familia, la canción del gusanito, del preescolar, ¿se acuerda? Nadie me quiere, todo me odia, mejor me como un gusanito. Le quito la cabeza, le chupo lo de adentro. Qué rico gusanito. No sé cómo esa canción se convirtió en una canción de preescolar, ¿no? Pero es una canción así como de lástima, ¿no? Entonces, para evitar llegar a ese extremo, nos cantamos esa canción, ¿no? Ahora hay una nueva canción que nos cantamos, no se las voy a decir. Pero siempre tenemos la tendencia a avisarnos. Porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a victimizarnos por todo, somos las víctimas. ¿Ves?
por todo. Nadie me quiere. No me saludaron. No me visitaron. Nadie me hace esto. Nadie me hace aquello. Nadie me ayuda. La verdad sin gracia y la gracia sin verdad son peligrosas. Nos hacen estar del lado equivocado, del lado de los hermanos carnales. Cuando yo te digo a ti solamente, porque eso hermano, eso nos sentimentalmente nos sostiene, que yo te diga a ti solamente, tranquilo, todo va a estar bien. Tranquila, todo va a salir bien. Cuando yo te digo eso, yo te estoy enseñando a memorizar los 2 textos preferidos de Filipenses, sin mirar el contexto por el cual el apóstol Pablo escribió Filipenses. Qué bellos esos versículos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonitos, qué inspiradores, qué motivadores. Pero para recibir la palabra completa, tengo que haber leído desde el versículo 8 de Filipenses 2, cuando el apóstol viene hablando de las razones por las cuales escribe que Dios suple o que todo lo puede en Cristo. Y es que en la vida de todas las personas hay momentos de escasez y hay momentos de abundancia. Y que en ambos momentos tenemos que estar gozosos. ¿Se da cuenta? Si yo le digo a usted solamente todo va a estar bien, ¿qué le estoy enseñando? Sentimentalismo. Yo tengo que decirte que hay cosas que tienes que acomodar. Yo tengo que confrontarte con la verdad y decirte, no estás actuando conforme a lo que Dios quiere. Y cuando actúes conforme a lo que Dios quiere, todo saldrá bien. Gracia y verdad. Verdad y gracia. Cuando nosotros actuamos solamente por gracia, el apóstol Judas escribe en Judas 1:4, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Ve? Solamente los impíos, es decir, aquel que no ha sido transformado por la gracia de Dios, puede convertir en libertinaje la gracia del Señor. Ay, sí, como no juzguéis para que no seáis juzgados, entonces no te metas conmigo, mi cuerpo es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ves? Sí, tenemos libertad del pecado. Sí, no puedo remarcarte todo lo malo que tú eres. Sí, tengo que decirte el pecado, señalarte el pecado que tienes que dejar. Porque tu cuerpo no es tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando atentas contra tu cuerpo, atentas contra el Espíritu Santo. Entonces no se trata de que el tatuaje es malo o no es malo, de que el tatuaje edifica o no edifica. El dueño del templo quiere que te hagas un tatuaje. ¿Para qué es el tatuaje? No se trata de lo que te vas a poner, si es mi vida, que nadie tiene que estarse interesando en que si me pongo o no me pongo. Es el dueño del cuerpo que tienes, que es el Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo con eso? El apóstol escribe, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Por qué? Porque yo no soy el dueño de mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y finalmente, cuando nosotros unimos, mezclamos, hacemos una sola porción de la gracia y la verdad juntas, hacemos una connotación realmente bien dirigida de nuestra vida, entonces podremos construir una relación edificante con Dios
con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo, con la iglesia, con la comunidad, con todos aquellos a que yo tenga alcance. Puedo construir una relación edificante porque no voy a andar señalando, pero tampoco voy a andar solapando. No me hago cómplice, ¿ah? Pero tampoco me alejo porque todas las personas necesitan oír el mensaje de la palabra y muchas veces lo oirán no de mi voz, sino de mis acciones. Muchas veces el mensaje de Cristo se dará más allá de nuestras voces con nuestras acciones. Cuando la persona que te conocía antes y ahora te ve y sabe que tú ya no eres respondón, ya no eres chismoso, chismosa, que has actuado con bien, eres desinteresado, desinteresada. Eso habla mucho de quién eres hoy en Cristo Jesús. Eso habla mucho. Y no has dicho una sola palabra, solamente te has comportado. Por supuesto, nuestras palabras tienen mucho impacto, hermano. Para bien o para mal, las palabras, por algo existe lo que es maldición y bendición. Ambas tienen que ver con el pronunciamiento de palabras. Y para una maldición, no solamente tengo que exclusivamente usar la palabra maldito. Cuando yo le digo a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, tú eres bruto y siempre serás bruto. Eso es una maldición. Por eso le digo, hermano, vamos a tener cuidado con los absolutos, con los términos absolutos. Siempre, nunca, son términos absolutos. Y en nuestras relaciones tenemos una tendencia a usarlos mucho. Y decimos maldiciones. Tú nunca sabes hacer nada bien. Dos absolutos allí, nunca y nada. A ti nunca te salen las cosas bien. En nuestras relaciones con nuestros familiares, eso es muy común. Eso es una maldición. El apóstol Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Es un término absoluto, el siempre es un término absoluto. ¿Cuándo debe ser nuestra palabra con gracia? ¿Y mañana? ¿Y la semana que viene? ¿Y en diciembre del 2026? ¿Cuándo entonces debemos dejar de sazonar nuestra palabra con gracia? Nunca. La palabra dice, siempre sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, fíjese, las propiedades de la sal. No es que siempre mi palabra tiene que decirte que estás bien, que lo vas a hacer bien, que vas a salir bien. No, eso no es solamente dar bendición. A veces hasta engaño a la gente. No, tranquila, que Dios está contigo. Sí, yo voy a ir donde el brujo esta tarde a ver que ve en paz, tranquila. Eso no son palabras sazonadas con sal, porque la sal evita la corrupción, evita que se dañe. La sal hace que persevere las cosas en buen estado. O sea, la palabra tiene que ser, mi palabra tiene que ser sazonada con gracia y con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo responder. Y fíjese, note que no dice a todos, dice a cada uno. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo. Cada persona usted le va a responder de una manera distinta, porque la realidad de una mujer casada es distinta a la realidad de una mujer soltera. Entonces no será la misma palabra para todas las personas, porque la realidad de un hombre es diferente a la realidad de una mujer. La realidad de un hombre con 40 años de matrimonio es diferente a la realidad de un hombre con 5 años de matrimonio. Totalmente diferente. Es más, las realidades yo conozco esposos casados, o sea, el esposo se casó con una mujer que es hermana del esposo de la hermana de este esposo. ¿Sí me explico? O sea, están todos
en dos familias juntas, ¿ves? Un hermano y una hermana de una familia se casaron con un hermano y una hermana de otra familia, juntos. Aún esas situaciones son diferentes, porque entre hermanos son distintos. Cada hermano es único, cada hermana es única, cada hombre, cada mujer, cada niño. Y el apóstol Pablo culmina diciendo, para que sepáis cómo responder a todos, no. Colosenses 4:6, a cada uno. A cada uno. La verdad con gracia es el modelo del verbo que fue hecho carne. Es el modelo del verbo que usted y yo hoy debemos tener en nuestra vida como evidencia de la transformación. ¿Cuál debe ser mi actitud frente a eso? Te digo la verdad porque te amo. Te digo la verdad para corregirte porque te amo. Jesús le dice a su pueblo, a la iglesia, que los padres castigaban a los hijos porque los amaban, los padres terrenales. Cuanto más nuestro Padre Celestial. A través de Santiago nos explica cuál es la relación de crianza. Y para que lo entendamos nos dice, los padres terrenales ciertamente por amor nos disciplinaban. ¿Cuántos fueron disciplinados por sus padres? ¿Ves? Algunos duros, con manguera, con palo, con rejo, no sé. Y usted hoy quizás dará gracias. Yo le doy gracias porque a mí me amarraban en el palo de repente. No es mi caso, pero de repente. Cuanto más nuestro Padre que nos ama, que muchas veces nos tiene que disciplinar. La vara del pastor para guiar a la oveja y que no se descarrile la oveja, muchas veces tenía que extenderla y darles un golpecito, un toque técnico. Hay ovejas que necesitan toque técnico de vez en cuando para que se encarrile. ¿Ves? Gracia y verdad. Juan 8:11, el Señor le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron. No hay nadie. Y él le dijo, ni yo te condeno. Gracias. ¿Ves? Ni yo te condeno. Y ahí queremos llegar todos. No me condenes. Pero Jesús continúa y le dice, vete y no peques más. Gracia y verdad. Pero esa parte no me gusta. ¿Ves? Yo quiero que me digan, váyase y yo no te condeno. Qué lindo. La mujer recibió gracia y verdad. Vete y no peques más. Jesús no vino con un poquito de gracia y un poquito de amor. Jesús vino para que tú y yo aprendiésemos el equilibrio de caminar 100% en gracia, 100% en verdad. Y ahora me corresponde a mí ver cuál es mi carácter. ¿Tengo un carácter de juez que condena todo cuanto ve? ¿O quizás tengo un carácter de cómplice que no le importa lo que los demás hagan? ¿Sabe que el apóstol en Romanos da una lista larga de esos impíos que cometen las atrocidades más malas, más malignas que hay? Y culmina el versículo diciendo que está la ira de Dios para los que hacen esas cosas de esa lista. Pero además dice, pero no solamente para los que la hacen, sino para los que se complacen en ver que se están haciendo. Hay quienes no las hacen, pero están allí y no tienen problema con que otro lo esté haciendo. Me convierto en cómplice. ¿Tengo yo un carácter equilibrado entre la gracia y la verdad? Cierra tus ojos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre,
amado, en esta hora. Te pedimos perdón, Señor, cuando en nuestras vidas muchas veces hemos aplicado verdad sin gracia y gracia sin verdad. Ayúdanos, Señor, a ser equilibrados. Señor, ayúdanos a andar caminando en el equilibrio que tú quieres que tengamos de la gracia y de la verdad.